Y con la antesala de la justa electoral, el presidente Enrique Peña Nieto pidió analizar las propuestas y valorar también a quienes han trabajado en el servicio público, mientras que el titular de Hacienda reconoció la necesidad de hacer valer el Estado de Derecho. Veamos. El Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México recibió el foro Impulsando a México, la fortaleza de sus instituciones. En este espacio se analizó el proceso de cambio que ha pasado en nuestro país a partir de las reformas estructurales. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que se sentaron las bases para pensar en el fortalecimiento del Estado de Derecho de manera prioritaria, para conseguir buenos índices de desarrollo. Preservar nuestras finanzas públicas y tener coherencia en nuestra política fiscal y monetaria. Seguir implementando las reformas y seguir abonando en favor del Estado de Derecho. Yo creo que para las siguientes décadas lo que hemos hecho en esta administración prepara el terreno para que le hagamos al revés, para que empecemos consolidando el Estado de Derecho, sigamos implementando, profundizando las reformas estructurales y no descuidemos la salud de las finanzas públicas. Durante su intervención, el secretario de Salud indicó que en este rubro aún falta tomar acciones para conseguir cobertura universal. Sin embargo, el avance ha sido suficiente para mantenerse al nivel de servicio que el país necesita. Sí mejoramos, no estamos tan mal en el escenario internacional, pero tenemos que estar mejor. Ante el escenario electoral del próximo año, el presidente de la República señaló que el perfil del próximo mandatario nacional pasa por la experiencia en el servicio público. Primero, que ame a México, que ame entrañablemente a México. Segundo, que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento y experiencia en el servicio público, porque hay quien supone que trabajar en el servicio público es fácil, quizá la tarea más fácil, y no la es. Peña Nieto señaló que la mejor elección será la de los ciudadanos cuando se encuentren frente a la boleta electoral, ya que tendrán la responsabilidad de elegir al mejor. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.